yo soy masón. Sí, sí, lo sé, vamos. Y entonces se lo dije y él se alegró mucho, porque aunque esto de la masonería se conserva el secreto de pertenencia, salvo que no lo quieras o que no te importe respetarlo, y a mí me dio igual, yo salí hasta en la prensa en la época del franquismo que perseguían a los masones y se me puso de chupa de domine con mi condición de masón, pero bueno, yo ejercía una profesión muy liberal, mi profesión de abogado, y tenía mi despacho muy individualizado y dicho sea sin vanidad pero con aceptable éxito, y me daba lo mismo que lo que pensaran en ese orden de cosas, y yo defendía mis tesis y mi patrimonio interior masónico. Y bueno, era una forma de que tuviésemos un lenguaje similar, porque tu padre era un hombre con una forma de hablar, de exponer ideas y cosas, como he dicho, muy simbólicas. Y ahí teníamos esa afinidad por mi condición masónica. Y bueno, es de un recuerdo imborrable para mí. Tan es así que hasta me aficioné hace tiempo a pintar yo también, con la diferencia, y dicho sea sin vanidad, pero es en mi jubilación una manera de distraerme, y pienso mucho en él, porque pienso que si viviera sería mi maestro diciéndome cosas y orientaciones, pero que es otra de las influencias que he tenido de él, no solamente la tenencia de su obra, sino el ejemplo. Tenemos que hacer referencia a lo que en masonería llamamos la regularidad. La regularidad, habría mucho que hablar de ella. Yo lo que te anticipo en esta conversación simplemente es que el Gran Oriente español era masonería regular, y la regularidad que tiene esa institución perdón, masónica es de tal suerte que se traslada a lo que Espinar tenía que organizar por el nombramiento de que se le dio. Yo tengo la plancha que hizo Espinar, muy expresiva sobre la tradición masónica de esos últimos años, y ahí se narra cómo se pide la legalización, hubo dificultades y hubo que cambiar el nombre, y la petición de reconocimiento de sociedad civil, que ya se abrió el archivo en el Ministerio, fue cambiar el nombre por Gran Oriente Español Unido, ¿Y que es una por qué expresión sucedió? también muy masónica, lo de unido, se utiliza mucho. Con lo cual, yo sostengo que el Gran Oriente Español Unido fue el que recibió la herencia de la regularidad masónica en España, por el nombramiento que se le hace a Espinar. Y posteriormente, Espinar sigue ejerciendo su función, pero llega un momento en que hay presiones se discute que esa regularidad es correcta o no. Espiral sostiene la tesis de que es, y yo también lo he dicho siempre, que el Gran Oriente Español Unido fue el heredero de la regularidad que vino desde México, que era la institución que la masonería española había tenido viva en el exilio, porque tenían que haberse exilado. Y manera de entender lo que es la regularidad. Espinar lo describe muy bien lo que es la regularidad en la plancha esta que me he referido antes y que te puedo facilitar. Y en esa situación, Espinar tuvo que tomar decisiones para ver si aceptaba
las presiones de la Gran Logia de Inglaterra o seguía manteniendo el espíritu de una masonería genuinamente ibérica, española. Y al principio aguantó todo lo que pudo, pero finalmente tuvo que hacer concesiones y hubo interiormente tensiones de todo orden, porque una de las cosas que sucedió es que en un consejo nacional que celebramos tenían que venir hermanos masones que habían estado en el exilio en Francia y habían recibido el amparo y tutela del Gran Oriente de Francia, que está tachado de irregular por los ingleses, de manera. Y uno de los que era un adicto por reconocimiento y afecto masónico era Rafael Villaplana. ¿cómo me Villaplana, ¿no? Villaplana, el Villaplana, que había estado en Francia en el exilio y había estado trabajando masónicamente con el Gran Oriente de Francia. Entonces eso creó una cierta tensión porque los ingleses exigían que el Gran Oriente Español Unido no tuviese relación con el Gran Oriente de Francia. Y Espinar tuvo que tratar de acceder a esa petición si quería subsistir con el Gran Oriente Español Unido, y así se planteó. Sin embargo, Villaplana dijo que eso era intolerable porque una obediencia en Francia que había acogido a tanto masón español y había ayudado tanto, que cómo se le iba a negar la relación y decir que no eran regulares masónicamente. El caso es que Rafael Villaplana se tuvo que separar del Gran Oriente Español Unido y entonces fundó la Gran Logia Simbólica, porque tuvo masones en Barcelona, que era su tierra natal, en la que pudo allí organizar un núcleo de 7 u 8 hermanos y constituir ya una obediencia nueva que es actualmente vigente, la Gran Logia Simbólica. Al hacer la separación, el Gran Oriente Español Unido quedaba destutelado de jerarquía masónica y alguien se tenía que hacer cargo, y a mí me recomendó Espinar que me hiciera cargo yo de la representación del Gran Oriente Español Unido, y se me designó por consejo celebrado al efecto como soberano, como gran maestre, porque soberano gran comendador es en los consejos del grado 33. Entonces Espinar lo narra eso en la plancha que me he hecho referencia antes, y yo fui el que tuvo la condición de gran maestre del Gran Oriente Español Unido, y claro, éramos ya tan pocos y tan perseguidos que había que buscar una solución digna de cesar, y ya yo pedí la disolución y se disolvió el Gran Oriente Español Unido, lo que permitió que la Gran Logia se reforzara en España y sus logias tuvieran más fortaleza, fueran recogiendo las nuevas incorporaciones masónicas y se pasaran de los antiguos también muchos de ellos. Tan es así que ya llegaron a decir, y vienen diciéndolo aún, que la regularidad en España solamente la tiene la Gran Logia actual de España, pero, pero la realidad que es que históricamente no es así, porque la regularidad la tenía el Gran Oriente Español Unido. Claro, habría que hacer un análisis muy complejo de lo que es la regularidad.
Una pregunta, ¿por qué cambiaron el nombre? ¿Por qué viniendo del Gran Oriente de España, del Bueno, es exilio, que como al en llegar a todas España las... cambiaron el Sí, nombre? No sí. entiendo. Se cambió de nombre por una habilidad de Espinar, que fue un gran jurista también, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Madrid, por lo siguiente, al pedir la legalización, contestaron que no se podía dar el nombre de Gran Oriente de España, que es el que venía de México, porque ya estaba pedido. Y es que hubo tres masones que vinieron de México con intenciones de prosperar dentro de la masonería a niveles internacionales y demás, y estos tres pidieron a la administración pública el reconocimiento como asociación del nombre del Gran Oriente. Entonces Espinar nos reunió en consejo y dijo que ante esta circunstancia esto era una habilidad de las autoridades de aquel momento, que también estaban como muy alerta de que la masonería no prosperase en aquellos primeros años de la transición, y ya tuvieron que dejarlo pasar así, y Espinar tuvo la feliz idea de decir, pero podemos cambiar el nombre simplemente manteniendo nuestra condición de Gran Oriente español y añadirle la expresión unido, que es una expresión que se utiliza mucho en masonería. Y solicitó entonces Gran Oriente Español Unido, y ya le tuvieron que dar la autorización como sociedad. Y ese fue la historia del Gran Oriente Español Unido, que se narra en la plancha a la que me he referido antes. Muy bien. Y, Entonces, yo lo que rechazo de plano es esa presunción que se hace de que la regularidad masónica, lo que pasa es que habría que explicar lo que es la regularidad y todo, que es más complicado, pero que se dice por la Gran Logia de España que son los únicos que son regulares. No, yo creo que esto no es así. Históricamente, por las razones que he explicado, la regularidad no. La Gran Logia de España lo que tiene es la fortaleza que da el que la Gran Logia de Inglaterra lo reconociera como obediencia regular. Pero de ahí a que sean los únicos que en España tienen la regularidad, pues hay diferencias importantes. Además de que tendría que hacer referencias a esos principios de que he hablado antes, de qué es la masonería, qué es lo que sientes, qué es lo que buscas, qué es lo que desarrollas. Y entonces esto de la regularidad y la no regularidad, yo lo pongo muy entre comillas, porque es el sentimiento y la fortaleza interna con la búsqueda de la verdad y del comportamiento a realizar en cada momento histórico del ser humano. Porque yo, mi abuelo, un mesón, como ya he explicado, muy tradicional, muy completo, muy formado, tenía una calidad humana extraordinaria. Tenía una gran capacidad intelectual porque tuvo varios títulos universitarios y fue catedrático de matemática financiera, abogado, profesor mercantil de Hacienda, inspector del timbre, un montón de títulos. Era un hombre preparadísimo. Y toda la formación que tenía le permitió aplicarlo, o que le sirviera de base para su condición masónica, estructurarla de manera que pudiera tener conocimientos que le permitieran hacer esa dedicación a que me he referido antes que debe tener el masón, que es ir analizando en cada momento de tu vida tu relación con el suceso y el momento histórico que vive tu personalidad. Porque es curioso que era
era un hombre de tal calidad humana masónica que fue confinado, esta era la expresión que antes se me volaba, fue confinado por condena a Granada y allí tuvo como le prohibieron la utilización de todos sus títulos, no podía ni estar colegiado en el colegio de abogados, pues él eso lo cumplió. Dijo que si se lo habían negado, que lo rechazaba, que él no iba a pedir limosnas de titulaciones que tenía conseguidas por oposiciones y por carrera propia. Y en Granada se dedicó simplemente a hacer la asesoría de empresas fundamentalmente. Otra de las vocaciones que estimuló posteriormente para mí, profesionalmente, porque he tenido un despacho en esa línea de asesoramiento jurídico económico. Y se dedicó a esto porque llegó a Granada confinado. La familia tuvo que ayudarle, mis padres como pudieron al principio, porque tuvo la satisfacción de que empresas muy cualificadas de Granada fueron a visitarle y le dijeron: don José, ya sabemos que ya está usted libre, venimos a felicitarle, le agradecemos mucho todo lo que ha hecho usted por la empresa siendo inspector de profesor mercantil de Hacienda en Granada en aquella época. Y que sepa que si ahora no puede usted estar en el Ministerio de Hacienda, pues puede usted ser el asesor de mi empresa. Y cogió las 4 o 5 empresas más importantes de Granada para prestarle su asesoramiento profesional. Y tuvo la dignidad de no pedir que le dieran colegiaciones ni cosas. Él cumplió la condena que le habían impuesto, despreciando lo que se había hecho con él. La pregunta es muy difícil de contestar para mí, porque en lo más profundo, como doctrina y como experiencia espiritual, te lo he definido, más o menos con éxito o no, pero te he dicho lo que es la masonería y lo que se debe sentir. Lo que sucede es que estamos viviendo un mundo y una época muy singular y muy especial, y no sabemos si la masonería puede salvar el mundo o ha de ser la Iglesia o quiera de ser. Yo desde luego con la Iglesia no cuento porque desistí de mi condición católica y lo que pasa es que como todos estamos apuntados allí, no te dejan, una vez que te bautizan ya no te dejan salirte, ¿ya? Pero soy agnóstico, digamos, que es otra de las dificultades que he tenido dentro de masonería y en los estudios que tendríamos que hacer, porque el agnosticismo en masonería está en el filo de la navaja. Si se puede ser masón siendo agnóstico, y los que llaman irregulares dicen que no, que se puede ser agnóstico y ser masón perfectamente. Yo pienso de esa manera, aunque se me tache de irregular en conciencia, aunque afiliado esté como regular, y ha hecho referencia a que tengo mi condición de grado 33 y la plancha de quite en la que se me reconoce que yo no soy deudor de nada, que es una condición indispensable para que den la plancha de quite, porque es estar lo que en masonería llamamos estar en sueños, que es estar jubilado. O sea que Sí. actualmente estás Jubilado. jubilado. Te diste la plancha de Estoy quite. en sueños. Ya no estás Estoy en en sueños, activo. sí. Claro, la edad también me lo exige y las enfermedades, porque hago mi vida en una silla de ruedas. No puedo, he tenido muchas operaciones. De todo eso no te hablo ni te cuento, porque, bueno, te aburriría ya de tanta cosa de salud que tengo.
Hombre, yo sé que tienes una edad ya importante. Mi 80. padre eras casi, bueno, erais de la Era misma edad, mi padre y un tú. par de años A un más par que de yo. años, mi padre un par de años mayor que tú. Sí, Y mi padre ya falleció. Tú sí, estás claro. ahí bien y muy bien, con la mente muy clara, con lo Bueno, cual, y haces bueno, referencia a mi edad, yo soy como esas señoras que les gusta disimularla y tal. Tengo 87 años y digo que me sobran 30, gastándome la broma, pero que, en fin, es mi edad efectivamente y vividos esos años con mucha intensidad, teniendo por causa esa intensidad y profundidad la masonería precisamente. y bueno, no sé, como ya como veterano masón que eres, ¿qué podrías decir a los que tienen alguna intención de iniciarse en masonería o que entran en contacto con la masonería? ¿Qué les podrías tú decir? O a los Pues aprendices que que pueden... estudien al máximo el tema, que profundicen, que traten de analizarlo, porque son decisiones propias y lo ha de resolver el que quiera iniciarse, enfrentándose con el planteamiento que le va a dar esa condición masónica, porque va a servir para que durante toda su vida de futuro pueda hacer el análisis psíquico de los sucesos que se le producen y cómo debe de comportarse. Naturalmente con las cualidades propias de la bondad, la humildad, el sentido del trabajo, etcétera. Es decir, las cualidades humanistas reconocidas como generales, por supuesto. Y a partir de ahí, una intensidad profunda dentro de su ser para ir descubriendo, como he hecho referencias, ese sentimiento de lo que produce el estar viviendo evoluciones constantemente. Y veremos a ver qué pasa, porque he hecho una referencia muy breve a la difícil situación que hoy en día se vive en el mundo. Guerras, persecuciones, mares como el Mediterráneo que son verdaderos cementerios, el sentido de la mujer que todavía tiene mucho que conquistar porque está muy postergada todavía y, y eso, la masonería tiene que ser la escalera mediante la que subes a un sentido humanista y puro y tratar de con ello concebir cómo es el universo y qué pronóstico se podría dar de ese futuro, porque nadie ha vuelto después de los decesos y no sabemos lo que pasa después. Así que será un interrogante y veremos a ver a dónde vamos y qué es lo que nos sucede. Estamos viviendo momentos sorprendentes. Esto ya es salirnos de la masonería, que es todos los avances científicos que se producen, la influencia de nuestro cerebro en nuestra conducta, muchísimas cosas que veremos a ver en qué van quedando. Ahora, el masón puede tener la fuerza moral, que es la expresión que se utiliza en estos casos, la fuerza moral para llegar al fondo de las cuestiones y analizarlas y proceder en consecuencia con humanismo, que el humanismo todavía está ahí y por mucho que se destruyan las cosas, tenemos que tener una reciprocidad con esa condición humana que tenemos los seres humanos. Vaya, pues muchas gracias, Manolo. Te voy a hacer un par de preguntas ya un poco ya recordando que mi padre siempre me decía que hablabas mucho de Claro. Jung, del psiquiatra Jung y de Maimónides. ¿Qué me podrías decir? Porque mi padre me decía, ay Manolo, me he hecho descubrir Jung, Bueno, Maimónides. ¿Podrías decirme un poco? éramos recíprocos Sí, descubriéndonos cosas. vale. Ya te he dicho que incluso
tengo todavía por ahí fotocopias de algún libro que me ha mandado, muy esotérico, de mucho simbolismo y de todo, porque hasta me mandó uno de Lenin. Es curioso. Y él no era comunista soviético. Pienso que toques marxistas sí que tenía, pero a su manera, no. Y fue un éxito todas las cosas que me mandó, porque las leía con fruición y con mucho interés. Y ya te digo, ha tenido, digamos, una formación universal. No se ha consumido en la pintura y en el amor al arte. Eso ha sido un valor incalculable a mi juicio que él ha tenido, pero no ha sido lo único. Bueno, pues muchas gracias, Manolo. Yo te llamaré siempre Manolo. Sí, También además, Perales, gracias. dada la circunstancia de este interés que has mostrado por todo esto, te mandaré algunas planchas, que así denominamos los masones a los escritos que hacemos al efecto, para que tú puedas pasarla a hermanos masones, aprendices, compañeros, que puedas decir por la antigüedad de un masón, cómo es la masonería entendida desde ese punto de vista que hemos hablado. Pues muchísimas gracias. A tu disposición y gracias por tu visita. Sí, Manuel. Y que tú sigas también esa línea de superación que tuvo tu padre, te sirva de ejemplo y modelo. Sí, sí, gracias. Eso lo tengo en cuenta. Cada vez descubro más cosas de lo que decía mi padre y hacía. Un abrazo muy grande. Muy bien. Manuel.